y como lo anunciamos nos acompaña el doctor Marco Tulio Gutiérrez, ex impulsor de la revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, pero ahora está decidido a revocar a los congresistas y más aún después de la denominada repartija. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido una vez más a RPP Televisión. Bueno, en realidad, como usted lo ha mencionado, el tema de la denominada repartija fue algo que surgió, recordemos de que en el mes de mayo se dio el tema de la iniciativa de la revocatoria de congresistas y que durante los meses de junio y julio tuve la oportunidad de recorrer diferentes provincias de nuestro país para difundir la idea. Pero resulta de que empecé más bien a recibir propuestas, encargos de lo que se debería hacer adicionalmente. Y esto ha dado lugar a dos cosas nuevas. Lo último que usted ha mencionado, lo que ocurrió con esta denominada repartija de los cargos de Defensoría del Pueblo y miembros del Tribunal Constitucional, que ha dado lugar a que se haya redactado ya una propuesta de iniciativa de reforma constitucional para que la elección del defensor del pueblo y de los miembros del Tribunal Constitucional sea efectuada directamente por los ciudadanos. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Hay antecedentes de eso? ¿En otros países se hace eso? En otros países lo que hay, acuérdese usted, la elección de jueces, hay la elección del comisario. Hay que integrar esas iniciativas a lo que constituye la realidad nuestra. ¿Cuál es la lógica de todo esto? ¿Cuál es la función del defensor del pueblo? El defensor del pueblo es defendernos a nosotros frente a los abusos que pueda cometer la administración del Estado, es decir, los poderes públicos, los organismos autónomos. Y no responder a intereses partidarios. Así es, así es. Entonces, esa es la esencia del defensor del pueblo. ¿Cuál es la esencia del Tribunal Constitucional? Defendernos a nosotros, los ciudadanos, frente a los abusos, a los atropellos que sean cometidos por el Estado, por las entidades del Estado. La lógica de la gente es muy sencilla. Me dicen, pero ¿cómo? Si estas Defensoría del Pueblo, este Tribunal Constitucional están para defender al ciudadano, ¿por qué no es el ciudadano el que directamente elige a tales funcionarios? ¿Por qué tiene que pasarse por un tamiz como es el del Congreso de la República, que ya es parte del Estado del momento en que es elegido, para poder hacer un proceso de selección? Ahora, recordemos una cosa, Raquel. Usted sabe muy bien de que en realidad el tema de la repartija no es un tema nuevo. Así es, eso viene desde hace muchos años. Pero la forma, el mecanismo... se ha ido degenerando. Se inició en el gobierno del APRA. Claro, o sea, se han ido produciendo todas las elecciones, todas las elecciones de los magistrados. Lo que pasa es de que se ha ido degenerando y se ha ido politizando, se ha ido partidarizando hasta llegar pues a los niveles escandalosos que ocurrió hace algunas semanas. Y ahora justamente como usted, la ciudadanía se pregunta si es el Congreso el poder ideal o adecuado para elegir a estos magistrados. Así es. Entonces, se han empezado por parte de los estudiosos del derecho, los juristas empiezan a decir, ¿por qué no encargarle a la Corte Suprema? Uno dice, ¿por qué no desaparecer al Tribunal Constitucional y que sea parte de una suerte de gran sala de la Corte Suprema de la República, como es en muchos países? En muchos países no hay, en realidad, Tribunal Constitucional. A ver, nosotros seguimos con el doctor Marco Tulio Gutiérrez, quien ahora está proponiendo pues que la ciudadanía, que los integrantes o miembros del Tribunal Constitucional, del BCR, Defensor del Pueblo, sean elegidos mediante elección popular. Continúa usted explicando ahora, ¿cuál es la garantía con esta elección popular? Porque en el Congreso dicen, bueno, ya hemos visto que con la repartija no se tiene la garantía de la objetividad de estos profesionales porque van a responder a intereses partidarios. Pero ¿cuál es la garantía si se elige el ciudadano común? Mire, en realidad estas propuestas lo que nacen es de una suerte de crítica que la ciudadanía le hace a la clase política. Fíjese, cuando estábamos viendo los titulares, bueno, yo le estaba a usted escuchando, el presidente ayer está con ramas de olivo, anteayer de paz, de tranquilidad, y la vicepresidenta sale con un garrote, ¿no?, a uno de los actores políticos. El premier como también es el en la mañana. El premier, ahora lo escuchaba, por ejemplo, dice de que va a dialogar con los jóvenes para el tema de la ley universitaria. No son solamente los estudiantes, son también los trabajadores que también están reclamando por este asunto, y son también todo lo que es los profesores del sistema universitario. O sea, este tema de la reforma universitaria
universitaria está siendo mal llevada. ¿Y qué cosa va a ocurrir? Que si ellos insisten en su deseo de continuar con esta reforma, lo más probable es que así como nosotros estamos impulsando este tipo de reformas, también otros grupos de ciudadanos empiecen a impulsar otras reformas constitucionales. Pero volvamos de democracia a su directa. iniciativa. En este tipo de ejercicio de democracia directa, que es la que los tenemos derecho los ciudadanos a plantear iniciativas legislativas, plantear reformas constitucionales, a esta primera de la revocatoria de congresistas, de la modificación constitucional, se une ahora esta, en la cual vamos a un sistema nuevo en el cual sacamos a los partidos políticos de este tema y logramos de que aquellos que van a defender a los ciudadanos, como son el defensor del pueblo y los miembros del Tribunal Constitucional, sean elegidos por los propios ciudadanos. Ahora, ¿cómo hay que hacerlo? Lógicamente de una manera que permita evitar la partidarización. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cómo se elige hoy día el Consejo Nacional de la Magistratura? A través de representaciones, delegaciones, consultas previas de todos los colegios profesionales. Esa experiencia que ha resultado hasta ahora positiva, hay que llevarla a este asunto. Y entonces hay que hacer que las ternas, o sea, las propuestas que lleguen al pueblo, ya lleguen a través de un sistema de un filtro democrático y positivo. Pero que no ser... me imagino a los magistrados haciendo campaña. No, pero si no tienen por qué eso? hacer campaña, basta con que simple y llanamente ¿Cuáles serían publiquen sus promesas? currículum, cosa que lamentablemente no se ha hecho hasta ahora. Mire, lo que tenemos que hacer es hacer que el ejercicio de la política, incluyendo la de aquellos que quieren ser magistrados del Tribunal Constitucional, sea transparente, porque es poco creíble que los que han llegado a ser miembros del Tribunal Constitucional o los que han sido miembros de Defensoría del Pueblo no hayan tenido interés en serlo y que hayan tenido que hacer de alguna manera algún tipo de lobby para poder llegar a esos puestos. Recuerde usted de que este sistema que se ha impuesto ahora, que es el sistema de la invitación, fue un sistema distinto al que se vino utilizando anteriormente, en la que cualquiera se inscribía para ser candidato y lógicamente ese cualquiera que se inscribía tenía que hacer campaña, ya no a nivel ciudadano, sino a nivel de los congresistas. Ahora, para concretar esta reforma, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, lo primero que hay que hacer es que poner a que la ciudadanía empiece a firmar. Cuando usted me preguntaba cómo iba el tema por ejemplo, la revocatoria de los congresistas, hay que recordar que señalé de que primero íbamos a pasar por una suerte de contacto con el interior del país, cosa que ya ha ocurrido en junio-julio, no completo, por supuesto, porque no ha sido posible recorrer todo el país, pero sí al menos algunas de las ciudades más grandes, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, de tal manera en Ica, en Cusco, de tal manera de que ya hay una idea de cómo está el ambiente en esas localidades. Y ahí hemos recibido muchas iniciativas, por ejemplo, hay casos vinculados al tema de lo que es los congresistas. Ya no solamente el tema de la revocatoria, la gente dice, pero ¿y por qué no tienen requisitos para ser elegidos el mínimo, que sean pues de la misma localidad? Porque ¿qué cosa pasa? Los partidos a veces postulan, gente que es de Lima, la postulan en provincia, y terminan llegando como representantes del interior del país, gente que simple y llanamente vivía en la ciudad capital. Entonces hay que reformar eso, hay que hacer de que la elección sea entre gente que está... Ahora, ¿es posible todo esto? Porque algunos señalan de que es bien difícil. Cuando usted dio a conocer su iniciativa, surgieron las críticas, los comentarios, a través de las redes sociales para que la gente lo apoyaba. Sí, hay que revocar a los congresistas, algunos que no valen la pena, no sé cómo salieron elegidos. Pero está mal, pues, porque el electorado es quien es el responsable de esto. No se informan antes de ir a votar. Segundo, que usted seguramente quiere promocionar su instituto, que no tiene nada que hacer, que quiere promover su candidatura, que usted quiere ir al Congreso, tantas cosas que se han hecho. Bueno, también me lo han dicho cuando he ido al interior del país. Pero están madurando sus proyectos, o sea, seriamente se está trabajando. ¿Es posible que esto se concrete? Sí, yo estoy totalmente convencido. Primero porque es un derecho ciudadano, o sea, el proponer una reforma de la Constitución a través de firmas está en la Constitución del Estado, o sea que no estamos haciendo nada que sea subversivo, ni nada que sea fuera de lo que la propia Constitución señala. La Constitución señala que los ciudadanos tenemos derecho a ser los legisladores populares, es decir, si no estamos de acuerdo con lo que el Congreso hace, bueno, simple y llanamente nosotros reunamos firmas, redactemos el documento y llevemos en este caso a un referéndum. Quiero señalar que lo que decían los congresistas cuando esto fue propuesto en el mes de mayo, yo lo que señalé era
que iba a presentar una iniciativa de reforma constitucional. Eso tiene un trámite. ¿Cuál es el trámite? Que esto llega al Congreso y el Congreso lo discute. Pero ellos mismos sacaron la cara, pues dijeron de que tan pronto llegara lo iban a encarpetar, no iba a tramitarse esto. Perfecto. Hemos dejado de lado eso y ahora estamos utilizando el otro camino. Reforma constitucional vía referéndum. Ya no vamos a ir al Congreso, vamos a ir de frente al electorado. De tal manera de que, como lo dice la Constitución, juntando los 2 millones de firmas, esto va directamente a la boleta para el día de las elecciones. ¿Cuándo? Cuando tengamos las elecciones regionales y municipales del año entrante. Será una buena oportunidad que la gente encuentre una boleta adicional para marcar sí o no a todas estas iniciativas y a todas aquellas que los ciudadanos que nos están viendo quieran también hacerlas. No, estas no son las únicas. Ahora, cuestionamos mucho, hacemos una autocrítica sobre los congresistas que hay actualmente y que en los últimos años hay. Se habla mucho sobre su formación académica. Todos deberían tener estudios superiores, porque ahora no se exige nada de eso. ¿Usted considera que deberían tener alguna preparación? No, yo creo que en realidad hay que tener en cuenta que democráticamente se les elige, o sea, se tiene, los requisitos mínimos son lo de los 25 años, que tener la capacidad de ejercer el derecho al sufragio, estar inscritos en el registro electoral. Yo creo de que en realidad lo que pasa es que este sistema de descontrol, de ausencia de control ciudadano, ha hecho pues de que más de un aventurero con dinero se lance pues a la postulación y lleguen y estén haciendo estos papelones, y mientan, ¿no? sobre cosas, hagan cosas absurdas, mienten sobre sus estudios, títulos, cuando no es necesario eso para ingresar al Congreso. O sea, miren, el otro día, por ejemplo, ese escándalo que había de alguien que no tenía quinto de primario, quinto de medio, pero que es un exitoso empresario. Para mí eso es... Ese señor que puso de que había estudiado en una universidad me parece una estupidez. Y después completa, se descubre también. Al final de cuentas, oiga, qué mérito el haber triunfado no habiendo tenido la oportunidad de poder pasar por un colegio. Que se descubre después que tienen antecedentes penales, que tienen incluso sentencias. No, y que les piden inclusive la Corte Suprema. Mire usted, hay media docena de casos de congresistas que deberían estar ya enjuiciados. Pero el Congreso, pues, otorongo no come otorongo. Y entonces, cuando el Congreso pide levantamiento de la inmunidad parlamentaria, pues no lo hacen. Y entonces tenemos gente que se la pasa los 5 años, acuérdese usted que hubo un caso en el gobierno anterior, se la pasó 5 años un congresista y cuando terminó el mandato recién fue al Poder Judicial, cuando ya se le terminó lógicamente el blindaje, y bueno, no terminó en la cárcel. Entonces, ¿qué se puede hacer? Nada, o sea, acá lo que tenemos que hacer es que haya control ciudadano. Yo creo de que la revocatoria de congresistas, la posibilidad de hacerlo, va a evitar precisamente de que haya revocatorias. Yo no quiero un país donde estemos pues de proceso electoral en proceso, pero yo creo de que la existencia de esta espada de Damocles, de decirle cuidado, si trabajas mal, si no cumples con los compromisos electorales, si te olvidas de que fuiste elegido por Piura, por Huancayo, por la gente de Tacna, y te acostumbras a Lima, mira, cuidado, Piura, Huancayo y Tacna pueden ponerse en pie de guerra y pedir la revocatoria. Y otra cosa también es definir cuál es la función, la verdadera función del congresista, porque los hemos visto regalando, ¿no? Haciendo regalos, donados al Ministerio de la Mujer. Y se comenzó a hablar si eso era ético o no, o si eso formaba parte de su función. Otro punto. Bueno, perdóneme, Raquel, regalar... Bueno, ustedes que podemos regalar lo que sea lo nuestro, ¿no? Pero imagínense que se nos ocurra regalar lo que es de la empresa o lo que es del Estado, que es peor todavía. No, eso lamentablemente ha desdibujado la imagen de muchos. Y hablando de eso, luego de la repartija comenzaron a escucharse voces. Hay que cerrar el Congreso y eso hay que tener muchísimo cuidado, claro, hay que tener muchísimo cuidado. Esas son propuestas de quienes no han leído la Constitución. La Constitución tiene establecidos todos los mecanismos para enderezar el sistema político. Lo que hay que hacer es utilizar los mecanismos que la Constitución establece, como es en este caso, ¿no? Bien, muchísimas gracias al doctor Marco Tulio Gutiérrez por haber estado aquí en la Central de Información. Siempre es un gusto estar con ustedes.